La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria y bueno, fue una mañana con mucha actividad. Puntualmente esta mañana estuvo en la Facultad de Ciencia Política de aquí, de la UNR, en la Siberia concretamente, para hablar sobre Argentina en la encrucijada Industria Nacional y Trabajo, nada menos que el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, estoy hablando de Abel Furlan, quien dio una conferencia y la compartió con Ignacio Boero de Fundición Martínez y con el abogado de la UON Rosario, con Pablo Serra, en el marco de un encuentro que estuvo organizado por la Tecnicatura en Relaciones del Trabajo también allí de esa facultad. Lo tenemos a Abel Furlan al aire, vamos a hablar con él de muchísimas cosas y le agradecemos este contacto. Abel, buenas tardes. Álvaro Torriglia y Sandra Sicarello saludan. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo están? Gracias. Igualmente, Abel, gracias por atendernos. Bueno, lo primero es preguntarle por qué no es tan habitual ver en las facultades, en la Facultad de Ciencia Política, la participación en una charla de dirigentes sindicales, ¿no? ¿Cómo fue este encuentro imagino que han sido estudiantes, profesionales universitarios? Sí, claro. Bueno, en este caso para mí ha sido una experiencia valiosísima. Agradezco a la universidad por la invitación y por permitirnos, en este caso a nuestra organización a través mío, a participar de una charla de base de la magnitud de la que tuvimos hoy, que fue muy enriquecedora y esclarecedora para los estudiantes y en particular también para mí, porque uno también de estos eventos también crece y también se lleva cosas, así que la verdad muy feliz de haber hecho el esfuerzo para poder llegar hasta Rosario y poder compartir casi 2 horas con los estudiantes aquí en la facultad. Y sobre qué ejes un poco se debatió, digo, o al menos qué es lo que encontró de ese público, de ese auditorio que lo recibió, qué cuestiones, demandas, inquietudes. Bueno, en el título de la encrucijada entre el mundo de la industria y el trabajo hay mucho para charlar y creo que la exposición mía que hice en virtud de la experiencia que tenemos por ser el gremio industrial más importante de la Argentina, por lo que significa el escenario político que tiene la Argentina de cara a un proceso electoral donde vamos a estar discutiendo los próximos días quienes van a conducir desde la política, desde la gestión pública, los municipios, la gobernación y la nación. Creo que hay un escenario muy propicio para conversar de estas cuestiones que hacen a los dos modelos en disputa que hoy tiene la Argentina, ¿no? Un modelo industrial, con desarrollo, con inclusión social, con justicia social fundamentalmente, con empleabilidad, y otro modelo que a mi entender representa Milei y representa a Patricia Bullrich, que está centrado en el achicamiento del Estado, en favorecer a la bicicleta financiera, y me pareció sumamente interesante, no solamente el título, sino en el ámbito donde se daba ese debate, y poder también darle nuestro punto de vista a los alumnos, a los estudiantes, fue algo muy significativo para nosotros. Bien, comentaba las puertas del proceso electoral, que es definitorio para muchos sectores y también para los trabajadores. ¿Qué pueden esperar los trabajadores o cómo va a afectar a los trabajadores, sea según cómo salga este resultado electoral? A ver, basta con escuchar a los candidatos de la oposición para darse cuenta cuál puede llegar a ser el destino de los trabajadores si nos gobierna Milei o nos gobierna Patricia Bullrich. Patricia Bullrich anunciando la caída de la ultraactividad, que tiene que ver con hacer caer todos los convenios colectivos de trabajo, con todo lo que eso implícitamente significa, que están los derechos de cada uno de los trabajadores, volver a discutir nuevos convenios colectivos de trabajo en un contexto donde la política liderada por el neoliberalismo puede ser determinante para la pérdida de los derechos, porque así aparte los manifiesta. Y bueno, y lo de Milei, algo no muy distinto, muy parecido, donde el achicamiento del Estado, el tema de la dolarización de la economía, el tema de la pérdida
de lo que va a significar los derechos que hoy ostentamos los trabajadores. Nos parece que hay mucho para perder desde el mundo del trabajo, no solamente los trabajadores, sino también los empresarios, ¿no? Porque acá los empresarios no están ajenos a esta coyuntura política que puede atravesar al mundo de la industria y del trabajo que propone tanto Milei como Bullrich. Entonces es oportuno poder esclarecer no solamente a los estudiantes de la facultad, sino a la sociedad en su conjunto de los riesgos que hay en la Argentina cuando uno trata de votar desde la bronca, porque entendemos nosotros que muchos están decidiendo su voto a favor de Milei por su bronca, van generando un voto en contra de y no a favor. Entiendo yo que no hay un voto esperanzado en que Milei resuelva los problemas de la Argentina, sino hay un voto pensando de que Milei puede dinamitar absolutamente todo, lo que se entiende que puede llegar a estar mal en la Argentina y lo que no nos damos cuenta de que en esa explosión que plantean estamos todos adentro y que podemos sufrir consecuencias que van a ser dolorosas para el pueblo trabajador fundamentalmente. Así que en ese contexto creo que viene bien el debate, viene bien esclarecerlo y después cada uno votará en función de los elementos y los argumentos que tenga y lo que le dictamine su conciencia. ¿Y cómo tienen, de alguna manera, cómo juega el movimiento obrero, cómo tienen que jugar los gremios en esta elección, ¿no? Un poco, ¿cómo imagina esto, digo, a través de qué acciones? Ya, recién te decía que somos el gremio más importante de la industria. Ni Milei, ni Bullrich hablan de qué es lo que van a hacer con la industria. Y cuando un candidato no tiene en su propuesta qué es lo que va a hacer con la industria, es claramente porque no la tienen en el radar. Y ahí habemos muchas organizaciones sindicales que hemos comprometido a nuestros representados, a nuestras empresas, y eso hace a que todos estemos en alerta con el rol protagónico de hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar un triunfo de quien sí habla de la industria, de quien sí habla de la defensa de las pymes, de la pequeña y mediana industria, de quien sí habla de los trabajadores, que es Sergio Massa, y en ese contexto no hay duda de dónde o qué es lo que tenemos que hacer las organizaciones sindicales. Es un proceso de esclarecimiento, convocando a los compañeros y compañeras trabajadoras a los efectos de que tomen conciencia de que el 22 de octubre tienen un mandato que es el poder que da el voto, y que eso va a tener que ver muchísimo con su futuro, con el cumplimiento de los proyectos que tenga cada uno de sus trabajadores, o puede llegar a ser también el fracaso absoluto de generar expectativas en un candidato que no va a tener en cuenta ni va a considerar los destinos de la patria en el proceso industrial que tiene la Argentina. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchá los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Bien decía que son uno de los gremios industriales más poderosos del país, más grandes en cuanto a cantidad de afiliados. También es un sector que se ha recuperado mucho en los últimos años en cuanto a puestos de trabajo. ¿Cómo se vive un poco dentro de los jóvenes que se han incorporado a la industria metalúrgica y también al gremio esta tensión, si se quiere, entre haber tenido trabajo, entre tener el salario que no le alcanza y esta preferencia, esta tendencia o esta irrupción de Milei en el imaginario electoral de muchos jóvenes, incluso trabajadores, ¿no? ¿Tienen identificado, hablan, digamos, permanentemente con los jóvenes afiliados, digamos? A ver, en nuestra fábrica ha irrumpido un recambio generacional muy importante y creo que eso es muy bueno y por otra parte nos exige a nosotros también tener un rol protagónico con ellos. Yo soy de los que piensan de que estigmatizar a los jóvenes porque votaron a Milei no es la mejor idea,
¿Por qué? Porque yo creo que Milei ha ganado en todas las provincias y no precisamente por el voto joven. Ha ganado porque lo votaron los jóvenes, porque lo votaron los adultos, porque lo votaron los jubilados, porque lo votaron los empresarios y porque lo votaron también una parte importante de los trabajadores. Estigmatizar o hacerle cargo pura y exclusivamente a los jóvenes de ese voto me parece que es una mirada equivocada. Dicho esto, lo que nosotros estamos propiciando es que claramente en la Argentina nosotros hemos podido sostener la empleabilidad, porque es cierto que se ha generado empleo, es cierto que nuestra actividad está mucho mejor, pero también es cierto que la Argentina tiene un problema grave, que es cómo distribuye la riqueza que generamos los trabajadores. Y en eso hay un problema. Vos bien lo dijiste, el salario no alcanza para garantizar el plato de comida, y eso es totalmente indigno. Contra eso tenemos que mostrar rebeldía, no solamente los dirigentes gremiales, sino también la política. No podemos naturalizar, a pesar de que hay un sector del empresariado importante en la Argentina que así lo quiere, naturalizar salarios de hambre. El modelo industrial que concebimos en la Unión Obrera Metalúrgica históricamente y en la Argentina es con justicia social, es con salario digno, es lo que le da dignidad al trabajador. Y hacia eso creo que tenemos que poner nuestros máximos esfuerzos y también lo tiene que hacer la política. Sin justicia social, sin salario digno, no hay posibilidades de sostener un modelo industrial en Argentina. Parecería que eso sería totalmente inviable. Nosotros creemos en el desarrollo de la industria, en la incorporación tecnológica, en la incorporación del conocimiento de nuestros trabajadores a partir de la capacitación, de la formación profesional, pero pensándolo desde una concepción de que eso tiene que representar un salario digno. Uh-huh. Abel, la puja distributiva, al menos en estos últimos meses, mucho más digo, en estos últimos meses, a pesar de que ya viene tensándose, fue muy feroz, ¿no? Mucho más después ahora con este último evento de la devaluación y demás. ¿Cómo está el sector metalúrgico? Digo, ¿ustedes han logrado alguna, cómo lo puede definir, cómo se encuentran en este presente? Digo, porque parece que siempre la negociación paritaria termina quedando atrás de la canasta, ¿no? O de los precios. Nosotros hemos hecho una paritaria buena, en principio, por supuesto que la devaluación la fue deteriorando, pero hemos tomado los recaudos para que los meses de octubre, noviembre y diciembre acompañe el proceso inflacionario como una especie de cláusula gatillo, los efectos de que no pierda poder adquisitivo. Pero eso no significa de que nosotros tengamos un salario que garantice la totalidad de las necesidades básicas que hoy demandan los trabajadores. Al contrario, sigue siendo un salario totalmente insuficiente y que en la disputa entre el sector empresario y nosotros se generan tensiones precisamente porque estamos reclamando el derecho de obtener un salario digno, un salario que no solamente garantice el plato de comida o la mesa de los argentinos, sino también que garantice poder comprarles los útiles escolares a nuestros hijos para que vayan a estudiar, la salud a nuestra familia para que tenga garantía que si tiene alguna enfermedad pueda ser asistida. Entonces, hay cuestiones que todavía faltan resolver y que en un contexto como el que tenemos nosotros, electoral, con un gobierno débil, después del resultado de las PASO, se hace muy difícil, pero por eso no vamos a estar perdiendo las esperanzas de poderlo concretar. En cuanto al empleo, ¿han sentido el impacto de lo que fue la sequía y sus derivaciones en algún sector de la industria metalúrgica? Sí, claro, la sequía hizo que nosotros pudiéramos perder algunos trabajadores, que el sector de máquina agrícola, fundamentalmente, que venía traccionando muy bien en plena pandemia y después también con el tema de la sequía, empezó a tener algunos inconvenientes. Esperemos que a partir de enero del año próximo eso empiece a mejorar y empiece a tener una estabilidad que por ahí por estos meses fue dificultosa tenerla, pero en general tenemos una actividad que se ha mantenido. Falta la recuperación del salario, falta tratar de que el esfuerzo que hacen los compañeros cuando se levantan a las 4:30 de la mañana venga acompañado por un salario digno, por la justicia social.
Uh-huh. Hablando de salario, y por último de mi parte al menos, Abel, ustedes terminaron de cerrar un acuerdo muy peleado con la rama siderúrgica, fundamentalmente con una de las empresas más grandes. ¿Eso finalmente tuvo un cierre como querían? ¿Cómo terminó esa negociación con Techint? Fue muy dura, vos misma lo decís, ha sido reflejado por todos los medios, fue una discusión y una paritaria que duró muchos días, que estuvo al borde de un conflicto que hubiera sido gravísimo para el contexto que vive hoy la Argentina, con muchas dificultades, pero las pudimos saldar. Hemos cerrado el trimestre de julio, agosto y septiembre con un 40.7%, con un acuerdo que garantiza un salario mínimo para el ingresante de 300.000 pesos en su menor categoría, y por supuesto con la posibilidad cierta de que si la inflación supera ese porcentaje, poder acumular lo que surja como desfasaje de la misma. Y bueno, y por supuesto a partir del mes de octubre estamos abriendo nuevamente la paritaria con la Cámara Argentina de los efectos de dirimir la situación de la pérdida de poder adquisitivo para el último trimestre del año, que es octubre, noviembre y diciembre. A ver, le agradecemos muchísimo este tiempo, gracias por habernos atendido y bueno, y charlar tan gentilmente con nosotros. Hasta la próxima visita a Rosario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estar en contacto con su audiencia y poder por ahí aportar agradeciendo a los compañeros que lo escuchan. Gracias. Que sigan vivos. Gracias, hasta la próxima. Así pasaba Abel Furlan, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica a nivel nacional, bueno, con un repaso muy interesante. Y esto que decía Álvaro, ¿no? Para destacar este nexo entre la academia y el sector laboral, cómo un dirigente sindical se planta ante los jóvenes en la universidad para hablar del mundo del trabajo, ¿no? Sí, no es habitual, la verdad, esta interacción entre el mundo sindical y el mundo académico de la universidad, y sería bueno que esto fuera el inicio de una práctica más habitual. Seguimos aquí en la Banda Cambiaria, que dice que hay muchísimo más. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.